Qué bendición estar en la casa del Señor un día como hoy, ¿verdad? Hay tres cosas. Bajamos un poquitito ahí, Lisandro, por favor. Tres cosas muy importantes cuando hablamos de la historia del Evangelio. La primera, Jesús nació. Segundo, murió en la cruz. Pero tercero, Él resucitó. Amén. Cristo resucitó y por eso todo lo que nosotros hacemos tiene valor, porque Él resucitó. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él hizo el intercambio en la cruz. Amén. Gloria a Dios. También hoy, por ejemplo, hay muchas religiones que se autoproclaman las verdaderas. Y yo creo que la religión verdadera es la cristiana, porque las otras, sus fundadores, todos están muertos y todos van a esas tumbas a rendirle honores. Pero la religión cristiana no tenemos que rendirle honores a nadie, porque nuestro Rey, nuestro Señor, está vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cristo vive. Hoy es un día de gozo para todos los cristianos. Y yo quiero hoy que abra la palabra conmigo en el Salmo 22, del 19 al 21. Salmo 22, vamos a leer del 19 al 21. Recuerden que la semana pasada estuvimos predicando sobre la crucifixión y traímos la lectura del Salmo porque queríamos hacer la comparación o demostrar la veracidad de la Biblia, ¿verdad? Trajimos el Salmo 22 porque lo más común en todas las iglesias es cuando llegan estas fechas, te prediquen siempre, casi siempre, de lo que son los evangelios, ¿verdad? Pero nosotros lo hicimos diferente, traímos el Salmo 22 y lo llevamos al Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se resume lo que dijeron 531 años antes los profetas a través de la revelación de Dios. Quiere decir, lo que estaba profetizado hace 500 y tantos años atrás, de esa fecha, pues se cumplió en la cruz del Calvario. Y hoy no es el día diferente. También Cristo resucitó y fue dicho mucho tiempo antes. Tenemos, si podemos decir nosotros, no la iglesia, sino Cristo es la verdad. Cristo es el camino y Cristo es la vida. Nosotros podemos decir que nosotros sí seguimos al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él vive. Él no está muerto. Él vive y porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Me dice amén? Amén. Salmo 22, del 19 al 21. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque estás en control de todo lo que se va a hablar en este lugar. Bendice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, como estaba diciendo, habíamos cerrado las cortinas con el Hijo de Dios y la ejecución de Él en la cruz romana. En esa ejecución, en esa cruz, ya Él llevaba el pecado de su pueblo. Él sufrió la ira de Dios en esa cruz y al final de ese sufrimiento, Él entrega su espíritu. Y Lucas 23:46 nos dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Terminamos la enseñanza pasada diciendo muchos de los que estaban ahí, su pensamiento fue, bueno, ya se acabó esto aquí. Pero no era así. No era así. Ese no fue el final. Y hoy nos vamos a unir a todos los cristianos de todos los siglos, incluyendo a aquellos, y nosotros con alegría y confianza podemos proclamar que Él ha resucitado. Que Él ha resucitado. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo venció la muerte. La resurrección histórica de Jesucristo es uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Sin fe en este hecho, en la resurrección de Cristo, una persona no puede decir que es cristiano. Si un cristiano que dice que ser cristiano y no cree en la resurrección de Cristo, pues, mi hermano, esa persona no es cristiana. Mira, si nosotros como cristianos no proclamamos que Cristo resucitó, es que el Evangelio en realidad no está siendo predicado. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo es el Evangelio. Si predicamos nacimiento y crucifixión y obviamos la resurrección, no es Evangelio. Por lo tanto, cualquier predicador, cualquier teólogo, cualquier persona que se pare en un púlpito o en la calle o predique o hable algo que no sostenga la resurrección de Jesús, pues eso es anatema. La resurrección se encuentra en la primera línea de la guerra del Evangelio y recibe la mayor fuerza de ataque del enemigo. Este es el tema que más el enemigo ataca. Hay muchas personas que no creen en la resurrección de los muertos, ¿verdad? El diablo sabe que la fe del cristiano sube o cae cuando se toca este tema de la resurrección. El diablo lo sabe. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él mismo dice en 1 Corintios 15, 14: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. El diablo sabe eso y le pone en la mente a muchos cristianos o a muchos seguidores o a muchos creyentes que la resurrección de Cristo no fue real. Muchos dicen que Él había sufrido un paro cardíaco en la cruz del Calvario y médicamente no me recuerdo cómo le dicen, pero ellos creen que eso fue lo que sucedió y que cuando Jesús llegó a la tumba y lo acostaron ahí, como la tumba era fría, pues Él resucitó, pero que físicamente Él no estaba muerto. Eso es imposible después de nosotros poder ver todo lo que hemos visto, lo que la Biblia sostiene. Le pusieron hasta una lanza por su costado. ¿Te imaginas que Jesús no haya resucitado? ¿Quién removió la piedra de la tumba? ¿Jesús? Porque si Jesús no hubiera estado muerto, ¿con qué fuerza Él iba a poder mover una piedra tan grande si estaba debilitado completamente, humanamente hablando? Cristo murió y resucitó de los muertos. Las grandes doctrinas del cristianismo siempre han estado bajo ataque sobre esta situación de la resurrección de Cristo. Negar la resurrección de Cristo o incluso tratarla
como algo que no es esencial dentro de la doctrina, eso devasta el cristianismo en sí. Esta gran doctrina no es algo que simplemente debemos marcar al final de un largo sermón sobre la cruz, sino que se le debe dar la misma importancia que a la cruz. Un estudio de los apóstoles, cuando estudiamos el libro de los Hechos, ahí se demuestra que la resurrección de Jesucristo fue el tema principal de su evangelio. Ese fue el tema principal, esa fue la meta. La resurrección fue la meta. Este mensaje de la resurrección de Cristo no fue un mensaje que se sacó de un armario o de un sombrero de un conejo de mágicos. No. El mensaje de la resurrección de Cristo es el canto a la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Y gracias a eso, nosotros somos juntamente resucitados con Él. Pero vamos a ir al relato bíblico de lo que sucedió esa mañana. Puede ir buscando Marcos 16 y téngalo ahí un momentito para leer. Temprano en la mañana del tercer día, las mujeres se abren camino tímidamente al jardín donde el cuerpo de Cristo ha sido sepultado. No llevaban especias para embalsamar el cuerpo de Jesús, sino para ungirlo como una prueba de amor, devoción y respeto por Él. Llevar especias a la tumba era como llevar hoy flores a la tumba de nuestros familiares, amigos. El único deseo de esas mujeres en ese momento era honrar el cuerpo de su amado Jesús como algo de honra. Ellas pensaban que haciendo eso estaban honrando a su Señor. Lo que menos a ellas le pasaba por la mente cuando iban camino a esa tumba eran lo que encontraron. Nunca por su mente pasó que se encontrarían que Cristo había resucitado. En Marcos 16, del 2 al 4 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. ¿Qué encuentran ellas cuando llegan? Una piedra removida, una puerta abierta, una tumba vacía y una proclamación angelical de la buena noticia. En Lucas 24, del 4 al 8, dice esto: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinando su rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Desgraciadamente en la iglesia sucede eso mucho. Se nos olvida lo que Cristo nos dice a través de su palabra. Pero no es el tema hoy.
Las mujeres salen rápidamente de la tumba con temor y gran gozo. Corren para traer a sus discípulos la palabra, pero ¿qué pasó? En el versículo 11 dice esto: y a ellos, ¿a quién? A los discípulos, a los que le habían mandado a ella correr y decir la gran verdad de que Cristo había resucitado. Ahora, la pregunta mía siempre ha sido: ¿por qué Jesús manda a las mujeres a que den la noticia? ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué no escogió 2 hombres? No, escogió 2 mujeres. Vayan corriendo y den la noticia. Por algo sería. Eso no estoy hablando para los estudiosos del libro de Romanos, entre Eva y Adán. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Amén. ¿Por qué Jesús habrá dicho: vayan ustedes y corran? ¿Por qué no hubiera cogido 2 de los discípulos? Hoy nuestro pastor en la mañana hablaba un poco sobre eso y él decía una gran verdad. El problema es que en nuestras casas el hombre se ha apartado y no ha tomado la responsabilidad que Dios le dio a él. Muchas veces los hombres no toman el papel de líder que Dios le ha dado. Y entonces hay mujeres que sí lo toman. Por eso ven las iglesias llenas de mujeres. ¿Y los hombres dónde están? Gloria a Dios. Le doy y le digo a sí mismo que en esta iglesia tenemos muy buen equipo de líderes que son hombres. Y la iglesia, y la isla puede ver, lo mismo hay mujeres que hombres iguales. Pero no es lo común en las iglesias. Es más, hasta pastoras tienen en las iglesias. Pero sigo siendo la misma pregunta: ¿por qué Jesús mandó a las mujeres que corrieran ellas a hablar? Versículo 11: pero ellos, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no la creyeron. Oye, Jesús el Maestro resucitó. Me imagino a todos los que estaban ahí: pero tú estás loca, ¿de qué tú hablas? ¿Cómo puede alguien resucitar? ¿Cómo va a resucitar? Pero habían 2. Siempre hay, dentro de cualquier grupo, siempre hay 2 que dan la talla, ¿verdad? Bueno, ahí estaba Pedro y estaba Juan. Entonces Pedro y Juan dijeron: vamos corriendo a ver si es verdad. Y en Juan capítulo 20, del 3 al 9, nos cuenta esta historia. Salieron pues Pedro y el otro discípulo es Juan, ¿verdad? E iban hacia el sepulcro. Los 2 corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Juan parece que era más atleta, ¿no? Y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Recuerden que Simón Pedro lo había negado a él 3 veces antes. ¿Okay? Por eso dijo: corriendo. Y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Mis hermanos, la resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la clave, la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Número 1, tal como lo había dicho, así mismo se levantó de los muertos. Si Él lo dijo y se levantó, entonces nuestra fe y nuestra esperanza
se va a cumplir con todo lo que Él ha prometido. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene por segunda vez? Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué lo creemos? Porque Él prometió levantarse al tercer día y lo hizo. Que otras religiones no lo pueden hacer. Otras religiones no pueden decir Buda, porque Buda está muerto. Buda no se va a volver a levantar, ni va a venir por segunda vez. Ya murió. Pero el nuestro es vivo, está vivo. Resucitó al tercer día. ¿Y por qué Él lo dijo y sucedió? Pues nosotros tenemos esa esperanza. Gracias. Número 2. La resurrección corporal de Jesús muestra que el Cristo viviente no es un falso profeta ni un impostor, es el soberano del reino de Dios. Número 3. Podemos estar seguros que nuestra resurrección o de nuestra resurrección porque Él resucitó. Mis hermanos, la muerte no es el final. La muerte no es el final. La muerte es el comienzo de nuestra vida eterna. Y cuando dice vida eterna es que nunca vas a volver a morir. Número 4. El poder divino que devolvió a la vida a Jesús está ahora al alcance para dar vida a nuestra muerte espiritual. Eso lo vemos en Romanos 8:11. Lo puede leer. Ahí está. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba está en nosotros. Número 5. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia en el mundo. Sin resurrección, todo lo demás es vano. Ahora, ¿qué significa realmente la palabra resurrección? La palabra resurrección se deriva del verbo latino resurgere, que está compuesto de dos palabras, re, que significa de nuevo, y surgere, que significa subir. Entonces la palabra del Nuevo Testamento que estamos leyendo acá se traduce del sustantivo griego anastasis, que significa ana, hasta, y de nuevo, y estasis, pararse, quiere decir pararse de nuevo. Resucitar es subir lo que ya estaba muerto, ¿verdad? Entonces, en la literatura antigua y moderna, la palabra describe un muerto volviendo a la vida. Es lo que significa la palabra resurgere, que es la palabra resurrección. Pero sin embargo, ojo acá, cuando esto se aplica a Cristo, el término adquiere un significado diferente. Y vamos a explicarlo. La resurrección de Cristo no fue solamente una vivificación que sucedió. Por ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos. La hija de Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo fue resucitada. La tsunamita fue resucitada, ¿verdad? Juan fue resucitado. Lázaro fue resucitado, ¿verdad? Eso estaba. Ético o ítico. ¿Se recuerdan de que se quedó dormido cuando Pablo estaba predicando y se cayó por la ventana? Ese se murió. Pero oraron por él y se levantó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre revivir a esas personas o resucitar a esas personas con Cristo? Todas esas personas fueron resucitadas, pero al final murieron. Con Cristo no fue así. Cristo resucitó para siempre. Cristo resucitó para siempre. La resurrección de Cristo, en otras palabras, fue única. Fue única. Él fue resucitado de los muertos para nunca más morir. Es más, en la isla de Patmos,
Juan. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre. Es más, mira lo que dice Jesús de él mismo, mira lo que dice él. Quiere decir, cuando tú escuchas a alguien que diga esto que vamos a leer ahora, tú tienes que decir, o está loco o es un mentiroso. Juan 10, 17 al 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando tú escuchas eso, tú dices, o está loco, o es un mentiroso, o es Dios. ¿Y sabes qué? Es Dios. Es Dios. La resurrección de Jesucristo fue exclusiva de Él. No era una mera revivificación como estábamos hablando ahorita. No. Cristo ha triunfado sobre la muerte. Cristo triunfó sobre el infierno. Cristo triunfó sobre la tumba. Él vive para no morir más. Cristo vive. Pero quiero ir cerrando con esto. ¿Qué significó la resurrección de Cristo para nosotros ahora? Por medio de la resurrección, Dios públicamente y con poder declaró que Jesús era el Hijo de Él. Él declaró con esa resurrección de Jesús que Jesús era el Mesías de Israel. Él lo declara ahí. La resurrección de Cristo y esa tumba vacía es la señal de que Jesús es Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. La palabra declarado proviene de la palabra griega orizo, lo que significa determinar, establecer, nombrar, designar o marcar. La palabra no sugiere que Cristo se hizo o fue nombrado por primera vez el Hijo de Dios en la resurrección, sino que Él estaba marcado públicamente y de manera irrefutable que es el Hijo de Dios por este acontecimiento milagroso. Familia, la resurrección de Jesús es una enorme e invencible prueba de quién es Él y lo que Él ha logrado en favor de su pueblo. Es una gran vindicación de Cristo, incluso antes de sus enemigos. Los escribas menospreciaron a Jesús como un hombre que no había estudiado. Los gobernantes le rechazaron como profeta inadaptado en Galilea. Y los fariseos lo ridiculizaron como un asociado de Belcebú y un amigo de pecadores. Sin embargo, todos esos ataques se desvanecieron cuando Él fue crucificado en la cruz. Y ahí, crucificado en la cruz, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él resucitó. Él fue declarado Hijo de Dios en esa cruz. Y al tercer día resucitó. Los soldados se recuerdan cuando predicamos la semana pasada y vimos esas imágenes. Se burlaban de Él. Le pusieron la corona de espinas. Sálvate si en verdad eres Hijo de Dios, le decían.
Se burlaban, salve al rey de los judíos. Pero se quedaron asombrados. Recuerden que en esa tumba pusieron una piedra súper grande, pero aparte de eso, ahí estaban los soldados romanos cuidando esa tumba. Tenía hasta un sello imperial, que ahí no podía tocar nadie, a no ser que viniera de una orden del gobernador. Quiere decir que esa tumba estaba bien, pero bien custodiada. Probablemente hasta los mismos romanos que estaban haciendo la guardia, muchos de ellos se burlaron de él y lo golpearon cuando él venía. En el camino hacia la cruz, en la misma cruz, se burlaban de él. Pero cuando ellos vieron que esa piedra fue removida, hasta ellos mismos habrán dicho, es verdad lo que nos decían. Y temblaron, tuvieron temor. Cuando vieron que el pescador que ellos decían resucitó, temblaron, tuvieron miedo. Mira lo que dice la palabra en Hechos 2. Hechos 2:36, dice el escritor: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El sepulcro vacío no solo era una reivindicación de Jesucristo ante el mundo, sino también fue una confirmación de la fe del cristiano. El hecho de que Dios le levantó de los muertos es una prueba de que Dios ha aceptado su sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Romanos 4, versículo 28. Él, Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado a la muerte porque Él llevó nuestros pecados. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos porque Él aceptó su muerte como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Por lo tanto, mis hermanos, la resurrección de Cristo es la confirmación de que los pecados de su pueblo han sido expiados y su justicia fue asegurada. Hay un teólogo que escribe estas palabras: decir que Jesús fue resucitado para nuestra justificación nos dice que su resurrección fue auténtica y confirma que nuestra justificación está asegurada. La resurrección de Cristo es la evidencia de que su obra por nosotros se ha completado. Consumado es. ¿Se recuerdan de esa sexta palabra que nos trajo Domingo? Consumado es. Romanos 8:11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos porque era exactamente lo que Él dijo que Jesús era. Y su muerte logró exactamente lo que Él dijo que haría. Cristo reivindicó a su Padre cuando Él murió en el Calvario y demostró que el Dios que justifica al impío está más allá de todo reproche. El Padre reivindicó a su Hijo cuando lo resucitó de entre los muertos y demostró que Él era más allá de toda duda, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. No había duda. Cristo es el Salvador del mundo. Las Escrituras entonces
responde a nuestra pregunta con otra pregunta. Jeremías 32, 27 dice: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que todo lo que Dios hace es de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su voluntad. Pero no hay nada imposible para Dios. Hermanos, afirmemos nuestra fe ante la evidencia gloriosa de que Cristo resucitó. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. El Espíritu está ahora en nosotros por fe, según Romanos 8:11. Y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Recuerden estas palabras siempre, mis hermanos. Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cierre sus ojos. No, vamos primero a la frase. Ponme la frase. Dice Martín Lutero: yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Amén. Gloria a Dios. Yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver mañana. Cristo tiene que ser el centro del Evangelio, el centro de nuestra vida. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él resucitó, Él derrotó a la muerte. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, aunque esté muerto, vivirá. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este gran día, Señor, por ese evento tan importante que sucedió, Señor, que cambió la eternidad completa, cambió el mundo entero, y a nosotros nos ha cambiado nuestra vida. Gracias por tu obra, gracias por tu nacimiento, gracias porque viviste y nos diste ejemplo de cómo hacerlo. Gracias por la muerte de cruz. Pero muchas gracias porque resucitaste al tercer día, así como la palabra lo dijo. Gracias, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor. Hoy es un día que el Hijo de Dios tiene que estar gozoso y orgulloso de ti, Señor. Hay gozo en el Hijo de Dios, porque tus promesas todas fueron cumplidas en esa resurrección, Señor. A ti te alabamos, te exaltamos y te damos la gloria y te decimos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio. Que nunca se nos olvide, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros. Gracias, porque tú muriste y tú resucitaste, nosotros también resucitaremos juntamente contigo, Señor. Y te damos toda la gloria, toda la honra. Y te pedimos, si hay alguien en este lugar, Señor, que no te conoce, que tú entres a su corazón, que tú le hables. Toca los corazones, Señor, en este lugar. A ti te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.